¿Qué tal, estimadas amigas y amigos? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este curso que vamos a dar el día de hoy. Hoy, viernes 28 de enero, ya siendo las 9:07. Les ofrecemos una disculpa, un poquito de retraso ahí con cuestiones técnicas. Pero bueno, vamos a empezar prácticamente en tiempo y forma. ¿Cómo les está yendo con estas situaciones de cambio para 2022? Seguramente hemos tenido ahí algunas cuestiones respecto a cambios de régimen, situaciones en cuanto a facturación, cancelación. Obviamente es un proceso, evidentemente, cuando hacemos algún cambio, alguna situación novedosa, pues debemos de adecuarnos en esa situación de prueba y error, ¿no? Sin embargo, pues hemos notado últimamente que con clientes que llevamos en la oficina, que en ocasiones nos han cambiado al nuevo régimen de confianza cuando no nos correspondía, y a los que en un momento dado queremos cambiarnos no nos acepta el trámite. Hay situaciones ahí que considero que igual son cuestiones tecnológicas. Evidentemente cada uno deberemos de revisar en nuestra actividad cómo estamos registrados, cómo estamos dados de alta, y en un momento dado también el pasado y antecedentes de lo que son nuestros socios, porque en un momento dado también traemos ahí como antecedente que en algún momento dado fuimos socios de alguna persona moral, en general, ya sea civil o mercantil, y pues obviamente sabemos que esa es una limitante para pertenecer al régimen. Pero no lo teníamos identificado, de repente checamos esa parte, y bueno, nada más hay situaciones que nos debemos ir adecuando el día a día, y espero que también a todos ustedes pues les haya ya como tal aparecido y hayan podido hacer sus trámites, y en caso de que no, pues habrá que insistir, porque se supone que el plazo vence cuando somos, en este caso, personas físicas, podemos migrar a ese régimen opcionalmente. Sin embargo, tenemos como plazo el próximo lunes 31 de enero. Espero que a todos nos aparezca ya positivo esa situación de presentación de lo que son los avisos. Y en el caso de personas morales, bueno, he tenido la situación de que algunas que incluso no pueden pertenecer al régimen, puesto que el nivel de ingresos no se lo permite. Sin embargo, la autoridad lo que ha hecho es cambiarlos, y evidentemente lo que tenemos que hacer nosotros es, a través de un aviso de actualización de actividades, pues reversar esos movimientos y regresarlos al régimen general de ley en su caso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cualquier cuestión también ahí al respecto, pues lo podemos compartir. De antemano les doy la más cordial bienvenida a este curso. Repito mi nombre, Octavio Rodríguez Espinosa. Y bueno, básicamente el día de hoy vamos a hablar de lo que es el tratamiento tanto contable como fiscal de las empresas del autotransporte. ¿Por qué para mí me pareció interesante este tema? Y también tiene que ver con esta introducción que estaba dando yo respecto a los movimientos que hay en este nuevo régimen. Porque francamente, bueno, yo lo primero que pensé, dije, bueno, ¿y qué va a pasar precisamente en su caso con estas empresas en el nuevo régimen? ¿Les va a aplicar, no les va a aplicar? ¿En qué casos podría ser que sí y en qué casos no? Porque sí se dan esas situaciones, les diría nada más a manera de introducción, ejemplo y puntualización, porque de hecho lo voy a repetir un par de ocasiones adicionales, respecto a que los coordinados como tal no van a pasar este régimen, ¿de acuerdo? Creo que tiene cierta lógica y lo vamos a comentar, pero un coordinado no migra al régimen simplificado de confianza, no obstante que pues no rebase de ingresos de 35 millones, tiene cierta lógica porque obviamente ahí se dan lo que son en un momento dado facilidades administrativas y también estímulos fiscales, ¿de acuerdo? Entonces esa parte, independientemente de que pudiera haber una parte relacionada evidentemente en el coordinado, pues obviamente esa situación también se contempla en el artículo 73 de ISR, cuando me establece que todas aquellas operaciones que se realicen entre los integrantes de un coordinado no se considerarán como partes relacionadas. Por eso es que esa situación creo que la ponemos un poquito de lado. No es que no pasen los coordinados por ser partes relacionadas, específicamente ese artículo me establece que esas operaciones no se consideran así. Sin embargo, pues creo yo que la lógica también tiene que ver con todos los privilegios que llega a tener este régimen. Me pareció importante porque obviamente hay que ver en qué casos en un momento dado y de qué manera puedo yo tributar en un régimen de acuerdo a mi actividad, en este caso del autotransporte, ya sea de carga o de pasajeros, en qué casos y dónde, en qué régimen, en qué capítulo del título me puedo yo tributar. Y de entrada diríamos, bueno, si yo me dedico al autotransporte, pues en un momento dado lo que puedo hacer es tributar ya sea pensando que soy una persona física,
tributaría tal cual en el título 2 en el capítulo 2 del título 4 de ISR, persona física, actividad empresarial, ¿de acuerdo? Y también podría hacerlo como una persona moral. En este caso, podría ubicarme yo propiamente en el título 2 de las personas morales, régimen general de ley. Igual, incluso yo les diría que en algún momento conocemos esos dos tipos de contribuyentes que de repente llegan a la oficina y dicen, oye, pues voy a migrar de contador. Y en este caso, pues también quisiera, porque obviamente también a veces los dicen los clientes o los prospectos en ese momento, dicen, oye, pero yo tengo una duda, ¿realmente qué es lo que yo le debería de pedir a mi contador? Es decir, ¿qué puedo esperar yo como empresario, como contribuyente? ¿Qué puedo esperar yo de mi contador? Porque regularmente lo que hace, y créanme, no es hablar mal del gremio para nada, nunca vamos a juzgar a un colega, simplemente que debemos de ser también autocríticos y debemos también de exigirnos situaciones que podamos dar en función y en pro de lo que es el cliente. Ya sea que el cliente pudiera llegar como persona física o persona moral tributando en este régimen del autotransporte de carga o de pasajeros, en cualquiera de esos dos sentidos, pues obviamente la idea es optimizar precisamente dentro de nuestra labor, optimizar dentro del marco de ley una situación que le pueda proveer de una mejora en cuanto a la tributación, en la optimización de los impuestos hacia nuestros clientes. Oye, ¿y eso se puede hacer? Desde luego. Y precisamente por eso es que quise abordar este tema, porque se me hace importante el que sobre todo ahorita con cambio de año, situaciones de estas que decimos de este nuevo régimen, si me aplica o no, definir muy bien esa parte de esa situación. Y en caso de que diga, bueno, no me va a aplicar, pero ¿cómo lo puedo optimizar? Sobre todo, les diría yo que en este régimen del autotransporte, ya sea de carga de pasajeros, local o foráneo, créanme que se tienen muchos privilegios. Creo yo que, así lo han manifestado a partir de diversas cámaras, agrupaciones o en este caso también lo que son representaciones de este gremio. Lo han manifestado por la labor que realizan, que es un eje toral dentro del desarrollo de la economía en cualquier país y evidentemente en el nuestro también. Esa situación les ha traído, creo yo, que a partir también de representaciones como la Canacar, que créanme que es una cámara que tiene un músculo, una fuerza impresionante, que realmente representa a sus agremiados. Ya pensaba yo en algún momento, bueno, ya quisiera yo una representación así como en el gremio de los contadores, no tanto para que nos den alguna prebenda en un momento dado, una disminución, no sujeción, exención, diferimiento de algún impuesto. No tanto para eso, simplemente para poder decirle a la autoridad, oye, son demasiadas reglas las que emites, es demasiada información. Evidentemente deberías de buscar una situación de una simplificación, porque no me quejo, a mí me gusta el estudio y trato de hacerlo, sin embargo entiendo que es mucha información y que en algún momento nos podemos perder. Para eso me gustaría mucho una buena representación en nuestro gremio, para hacer un poquito más simple, sencilla y fácil la cuestión de la determinación de los impuestos. Pero os decía, justamente ahorita, para este mes de enero, se integra un nuevo cliente al que le agradecemos siempre la confianza, se integra para este ejercicio, pero él viene tributando como una persona física con actividad empresarial y se dedica al autotransporte. Sin embargo, al momento de que ya lo vamos a tomar a partir de enero, nos van a hacer la migración, el contador anterior se encargará de presentar incluso lo que va a ser su mes de diciembre y entregar los documentos hasta el mes de diciembre. De entrada, lo primero que pensé es, a esta persona creo que me conviene más llevarla a un régimen de coordinados. Y a lo mejor me dirán, oye Octavio, pero no es muy engorroso, no es muy complicado, etcétera. No tengo que pertenecer como tal a un régimen de coordinados y voy a esa parte. Esta persona, les decía yo, está como persona física, actividad empresarial. Y también podría llevar a cabo una actividad de transporte como persona moral. Régimen general de ley, hasta ahí digamos que cada una dentro de un régimen general. ¿Listo? Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, me convendría mucho
llevármelos al régimen de coordinados. Oye, Octavio, ¿y eso en un momento dado cómo lo voy a determinar, cómo lo voy a hacer? ¿Debo de integrarme como tal a un coordinado que ya existe? La persona física sí, pero la persona moral, ya sea, fíjense, en un momento dado que como persona moral, también físico o moral, yo me integro a un coordinado que ya existe. ¿Listo? Eso tendría que hacerlo la persona física. Sin embargo, la persona moral, solita, podría tributar en el régimen de coordinados. Simplemente hacer esa migración, y me establece la ley que tengo yo que presentar declaraciones complementarias ahora en ese régimen, pero hago esa migración y evidentemente voy a corregir mi constancia de situación fiscal. Oye, ¿y qué gano? Pues son muchas cosas, porque de entrada, si yo estuviera únicamente con el esquema de lo que es persona física, actividad empresarial y profesional, o el esquema de persona moral, régimen general de ley, prácticamente, no obstante que me dedique yo al autotransporte, de la misma manera voy a seguir contribuyendo en esos mismos regímenes sin ningún beneficio adicional. ¿Qué quiere decir? La persona física va a tributar, va a pagar sus impuestos, a determinar el impuesto en base al flujo de efectivo. Todos lo sabemos. Ingresos efectivamente cobrados menos deducciones autorizadas. Listo. La persona moral en un momento dado tendrá que determinarlo a través del coeficiente de utilidad. ¿Listo? Sin embargo, si yo me paso al régimen de coordinados, voy a tener algunos beneficios específicos, como son la aplicación de facilidades administrativas. Y por poner un ejemplo, les diría, oye, dime una facilidad administrativa, ¿realmente en qué me conviene? Hay una interesante que me dice, ¿sabes qué? En lugar de que tus trabajadores, porque aquí la idea también es provocar un beneficio tanto al cliente, al empresario, como también a sus trabajadores. Finalmente es una labor muy difícil, muy pesada la que realizan esos empleados del transporte. Y es peligrosa, obviamente es cansada, es difícil, evidentemente hasta que no, yo creo que situaciones hasta que uno no vive ese tipo de experiencias es como también entiendes y dices, oye, pues gente que de repente se pasa, no sé, un día completo manejando, se les avería la unidad, las inclemencias del tiempo, etcétera. Bueno, finalmente yo creo que tienen esa vocación. Sin embargo, pues también hay que procurar una cuestión favorable hacia ellos. Y en este caso, una de las facilidades administrativas que me permite estar en este régimen que aplica para los coordinados sería el que yo le puedo hacer una retención directamente por todas las cantidades que yo le pague a la persona. Cuando le pague al chofer, al operador, al machetero, así le llaman, o maniobrista, son esos específicos, yo le puedo retener el 7,5% de ISR. Y esto también puede estar aparejado, o sea, el 7,5%, y créanme, hoy estas personas, digamos, y espero, ojalá nos puedan compartir ustedes, algún comentario respecto al salario promedio que percibe un operador, por ejemplo, ya sea de Thornton, Rabón, las clasificaciones que tenemos. Y más o menos estamos hablando que si estas personas tienen un ingreso arriba de la media, arriba del promedio que se considera para un salario, digamos, de un obrero, ¿no? Si están más arriba de eso. Sin embargo, pues esta facilidad lo que me permite es hacerle una retención del 7,5%. ¿Qué va a pasar con eso? Pues le voy a beneficiar porque de alguna manera el trabajador, así gane una cantidad mayor, yo voy a tener esa retención del 7,5% y le voy a provocar que tenga un ingreso mayor. Y evidentemente a cualquiera de los empleados, pues nos gustaría en un momento dado percibir más recursos, ¿no? Esa es una facilidad. Otra es que me permite, por ejemplo, por el mismo giro, por lo que es mi actividad, por los caminos, por donde anda uno, y digamos las particularidades de mi actividad, me permite también el realizar deducciones fiscales sin comprobación. A veces me va a permitir, bueno, en este caso me permite un 8% de mi ingreso, deducirlo sin una comprobación. Sin embargo, de alguna manera hay como un castigo, si me permiten la expresión, porque me dice, tú vas a deducir el 8%, pero me vas a acumular el 16% de ese 8%. O sea, realmente la tasa efectiva es mucho menor, ¿de acuerdo? Ok, y si hacemos la cuenta, por supuesto que me conviene tomar esa opción,
porque no obstante que yo tenga que pagar un 16% de ese 8%, no obstante que lo tenga que pagar, de cualquier manera me acaba conviniendo, sobre todo porque mi actividad en un momento dado pudiera no tener ese tipo de comprobantes, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente, si lo queremos ver así, de alguna manera con ese tipo de facilidades, lo que yo voy a obtener, en específico esta que es poder aplicar una deducción, aunque no tenga comprobante, pues obviamente sabemos que por la actividad sí me va a permitir en un momento dado pagar la talachita, pagar a lo mejor esa parte de lo que es la alimentación, los viáticos, que a lo mejor por la zona no se puede emitir o no se puede conseguir un comprobante fiscal, que ya propiamente ya debemos de, casi se va a acabar generalizando, pero bueno, por esas situaciones al final de cuentas me van a permitir tener esa prerrogativa en el sentido de poder sacar el 8% de mi ingreso, que no es malo, y pagar, aunque tenga que pagar una cantidad, que también veremos. Hoy por hoy la autoridad, decía yo al principio, sí tiene muchos beneficios de este sector, sin embargo, desde el año pasado ahora también se limita esta cuestión de los no deducibles, digamos que no tienen comprobante fiscal, se limita hasta $1,000,000. A lo mejor para algunas empresas dices, pues es mucho, para empresas medianas en adelante dirán, es que eso no es nada, con eso no salgo realmente con mis gastos que no tienen comprobación. Sin embargo, veremos un ejemplo práctico en el que una vez que veamos la aplicación de cada estímulo fiscal, que también ahí podemos hablar de un estímulo del IEPS, que propiamente me permite hacer el acreditamiento como tal de las cantidades que yo pague de impuesto especial sobre productos y servicios que yo pago por el IEPS, pues obviamente ese es un beneficio importante, porque este tipo de empresas prácticamente estamos hablando de que sus gastos fuertes como tal se dividirían en 3 grandes rubros. En primer lugar diríamos esa parte de lo que son los combustibles, ¿no? Lo que pagan ya sea por el diésel, las gasolinas. Después tendríamos, creo yo, la parte de los sueldos precisamente de operadores, y en tercer lugar la cuestión esta de el mantenimiento que se tiene, refacciones para los equipos, etcétera. Ya la parte de logísticas, la parte de cuestiones administrativas, quizá otro tipo de empleados que tengamos en administración, contabilidad, etcétera, pues obviamente también esos implican cierta cantidad de gastos, pero creo que en esos 3 rubros principalmente es donde identificamos la mayor parte de las deducciones que puede tener una empresa de este tipo. Pues bien, en este caso diríamos, ¿por qué es importante? Y regreso retomando un poquito el ejemplo que comentaba, que si a lo mejor ahorita yo tengo a esta persona física, lo primero que le propusimos desde que tuvimos el primer contacto, que fue por ahí del mes de noviembre, y desde ahí ya habíamos pactado el que íbamos a empezar a llevar la contabilidad a partir de enero de este año, lo primero que le sugerí fue que constituyera una persona moral. ¿Por qué? Porque esa persona moral, no obstante que no tenga otro integrante, no obstante que pueda ser constituida nada más como una sociedad mercantil y quizá a partir de 2 socios, etcétera, esa persona moral ya las miras precisamente son de llevárnosla a un régimen de coordinado. Y ese régimen de coordinado hoy por hoy también se permite el hecho de que pudiera ser una sola persona moral, ¿de acuerdo? Yo como persona física no puedo ser coordinado a menos que yo me integre a uno, ¿listo? Sin embargo, como persona moral, sí puedo actuar de manera independiente y ser un coordinado, aunque no tenga ningún integrante, ¿de acuerdo? Obviamente con miras a dónde lo quiero llevar. A que si lo pasara yo como persona física y lo integro un coordinado, pues obviamente ahí habrá que cumplir con esas reglas que no son, finalmente también le quita una carga administrativa, porque quien se encarga tanto de la determinación de impuestos, de la facturación, acaba siendo el coordinado. Pero como el afán también es, digamos, optimizar la cuestión tanto en recurso económico, en el impacto de los impuestos y en el día a día, en cuestiones de los pesos, pues digo, mejor vamos a evitarnos esa comisión, ese fee que le tengo yo que pagar al coordinado por la administración de mi actividad. Y mejor hagámoslos nosotros. Claro, aquí ya tiene que ver pues la constitución de la sociedad, pero en este momento y cuando vayamos al caso práctico van a ver que esa situación, que aunque yo haya pagado un honorario a un notario por la constitución, realmente eso se va a acabar pagando solito con el ahorro que vamos a provocar al llevarlo al coordinado. Aquí el punto sería, y les hago esta, digamos, cuestionamiento, esta pregunta, para decir, oigan, todos ustedes con sus clientes, en sus empresas, realmente tienen, ustedes tienen
como tal esta conciencia? ¿Se lo han preguntado? ¿Lo han explorado? ¿Han hecho sobre todo algún ejercicio en el que veamos cuál es la diferencia entre si tributo como persona física, actividad empresarial y profesional, o si tributo como persona moral, régimen general de ley, o en cualquiera de los dos casos me los llevo un coordinado, o la persona moral la constituyo como tal, como coordinado, o de la física me la llevo una moral para que esta moral a su vez pueda tributar como un coordinado? ¿Han hecho ese ejercicio? ¿Conocen como tal lo que son los beneficios al migrar de un régimen a otro? Eso precisamente es lo que vamos a ver, y evidentemente también considerando todas aquellas situaciones que se dan en el día a día en este tipo de actividades, puesto que sabemos de antemano que como este tipo de empresas, pues a veces diríamos, cometemos varios errores. Y sobre la marcha la misma actividad de repente nos va jalando y nos van considerando ahí situaciones que aunque no quisiéramos nosotros se cometen errores, pero vamos a ver la forma de alguna manera de poder mitigarlos. Y bueno, damos inicio como tal a lo que es la presentación. En primer lugar, ustedes saben que de entrada, pues decimos, bueno, empezamos con una frase, ¿no? Esta frase está padre porque dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. ¿Por qué el punto? Porque precisamente ahorita que comentaba con ustedes, estimados amigos y amigas, precisamente lo que comentábamos es, bueno, hay que involucrarnos en favor de nuestros clientes. Hay que ver de qué manera le podemos ayudar, apoyar y optimizar realmente la carga fiscal hacia nuestros clientes y de alguna manera pues tener esa parte, digamos, sí gratificante, pero también de continuidad con nuestros clientes. Creo que nuestro trabajo siempre es quien nos acaba recomendando al final del camino y creo que también es parte de nuestras funciones que debemos de hacer. ¿Listo? Yo voy a comenzar diciendo algunas prácticas que hemos observado, sobre todo cuando nos migran alguna cuenta nueva y que ya traemos vicios del pasado. Y algunas situaciones que consideramos como prácticas incorrectas, decimos, en primer lugar, y digo, por muy absurdo que pudiera parecer, nos hemos encontrado con ese tipo de situaciones. Algunos vehículos que tenemos para nuestra actividad del autotransporte, ya sea de carga o pasajeros, no están a nombre del contribuyente. Y dices, bueno, ¿y eso por qué pasa? Ah, mira, es que, ¿sabes qué? Mi esposa como tal era la que se dedicaba a esta actividad, pero mira, nos divorciamos, tuvimos algunas situaciones ahí personales, problemáticas, y resulta que, pues no, de hecho, tengo extraviadas ciertas facturas de los camiones y nos seguimos así trabajando, etcétera. Y dices, oye, o por diversas razones, también puede ser de que, ¿sabes qué? Estos camiones yo los tenía siempre en una empresa que en algún momento constituí, pero me emproblemé, tuve unas situaciones fiscales y resulta que la empresa simplemente la dejé de operar, nunca la liquidé y además ya no le quise mover y tampoco facturé esos camiones que pertenecían a la empresa de antes. Creo que ejemplos, ustedes también nos podrán apoyar con algunas situaciones que también lo viven. Dices, bueno, eso es una práctica incorrecta, los vehículos a veces no están a nombre del contribuyente, habrá que ver ahí también evidentemente qué es lo que podemos proponer y qué debemos hacer. Los trabajadores, este es muy común, créanme, los trabajadores no están registrados en el IMSS o están registrados con un salario menor y el pago de la diferencia se le paga en efectivo, incluso por transferencia. Hay una situación aquí importante porque cuando nosotros le pagamos, y que créanme que es muy común, no por eso quiere decir que es correcto, sin embargo, hablando de situaciones o prácticas incorrectas que realizamos del día a día, pues decimos, oye, a veces tengo registrado al trabajador con un salario menor y resulta que también esa parte complementaria de su nómina se la pago ya sea en efectivo y se la pago también a veces hasta por transferencia, dependiendo cómo se vaya dando el flujo. Están comentándonos ahorita que se están conectando ahorita nuestros amigos de Facebook, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Octavio Rodríguez Espinosa y hoy estamos hablando de las empresas del autotransporte, ¿de acuerdo? Tanto de carga como de pasajeros, pero comentábamos ahorita a nuestros amigos que nos siguen por la plataforma de KDFI y los invitamos a que también ustedes pudieran acceder a esa plataforma para tener los cursos completos. Sin embargo, les damos la más cordial bienvenida y comentábamos precisamente que en actividad
como tal del autotransporte, pues obviamente tenemos ahí algunas prerrogativas, beneficios que realmente son muy importantes y que valdría la pena explorar qué tanto nosotros lo estamos utilizando. Y nada más a manera de un resumen, hasta lo que había comentado ahorita como manera de introducción, decíamos que una persona, digamos que se dedica al autotransporte, pudiera ser tanto persona física como tal, que tributara conforme al título 2 capítulo 2 del título 4 de la ley del SR, o como una persona moral del régimen general de ley, título 2. Lo puede hacer, sí, pero sucede que si nosotros tributáramos en el régimen de coordinados, podemos tener acceso a lo que son las facilidades administrativas y a ciertos estímulos fiscales. Los estímulos los puedo alcanzar también con estas dos figuras, sin embargo, esas facilidades administrativas se le da a los coordinados. Y en el caso de una persona física podría pertenecer a un coordinado siempre y cuando se adhiera como tal la persona física. Y la persona moral pudiera también adherirse al coordinado, o la persona moral de manera individual poder ser un coordinado. Comentábamos ahorita que en el ánimo de que en estas dos figuras yo pudiera o quisiera optimizar el impuesto que tiene una persona de este tipo para lograr una disminución real en el pago de sus impuestos, siempre en el marco de ley, pues la propuesta sería evaluar, analizar y explorar realmente en qué momento o qué me conviene en un momento dado, si me debo de considerar pasar, diríamos, y me quedaba yo en esa parte antes de esta lámina. A nosotros en la oficina nos llegó un cliente a partir del mes de noviembre que pactamos empezar a trabajar en el mes de enero de este año. Persona física, actividad empresarial como tal. Y él factura todos sus ingresos, obviamente puede tener la posibilidad de disminuir lo que son sus deducciones. Sin embargo, lo que yo le comentaba es, desde ya, vete constituyendo una persona moral, con el ánimo y las miras de poder llevarnos esa persona moral al régimen de coordinados. De manera individual, la persona moral solita puede hoy por hoy tributar en el régimen de coordinados. ¿Cuál sería la diferencia entre esta persona física que hoy por hoy tributa como persona física, actividad empresarial y profesional, y si me lo llevo con una persona moral al de coordinados, que le voy a poder aplicar tanto estímulos como facilidades administrativas? ¿En qué sentido? Traigo un ejemplo precisamente, ya un caso práctico, en el que vamos a ver la diferencia de verdad entre que yo, hablando de una persona moral del régimen general de ley, normalito, o que me lo lleve yo directamente al régimen de coordinados, nos vamos a sorprender porque la diferencia en el pago del impuesto es exactamente sobre 4 millones de pesos de menos. Es decir, si yo me fuera por el régimen general de ley, acabaría pagando cerca de 6 millones y algo, en mi ejemplo que traigo, y si me voy por el régimen de coordinado y aplico tanto facilidades como estímulos, ese impuesto lo acabo yo disminuyendo al 2 millones, o sea, 4 millones de pesos de diferencia. Obviamente la propuesta precisamente que comentábamos es, oye, explora la posibilidad, ve, examina realmente, haz un análisis de cómo estás llevando hoy tú como contador, ya sea externo o de la empresa, qué estás aplicando realmente, o explorar la posibilidad de llevarlo a este régimen de coordinados y en un momento dado evaluar haciendo una comparativa y decir, ¿sabes qué? Definitivamente me va a convenir. Y es un hecho que nos conviene. Bueno, y decíamos ahorita, ¿qué principales prácticas nosotros entendemos que como prácticas incorrectas? Porque se llegan a dar, y decíamos, hay algunas que incluso pudieran resultar increíbles, pero se dan. La primera que decía era, hay vehículos en algunos casos que no están a nombre del contribuyente, y esto se puede dar por varios factores. Uno de ellos sería, por ejemplo, que ya el contribuyente traía una empresa anterior o pertenecía a lo mejor a su esposa, los vehículos, y dice, no, ¿sabes qué? Es que estos vienen de la empresa anterior y no los tengo facturados porque esa como tal tuve unas situaciones fiscales, no los facturé, esa empresa ya la dejé, la puse ahí como que a dormir en desuso, ya ni siquiera ni me la menciones porque me invoca situaciones con el SAT, etcétera. Y o que mira, me divorcié, estaban a nombre de mi esposa, resulta que pues ya hoy por hoy ya caprice finé con ese asunto y pues no los facturamos. Situaciones como esas, ¿de acuerdo? Y seguramente ustedes tendrán algunas otras que nos pudieran compartir. Otra, por ejemplo, decíamos como práctica indebida o incorrecta, que los trabajadores no están registrados en el IMSS
o están registrados con un salario menor y el pago de la diferencia se paga en efectivo o incluso por transferencia. Esto llevándonos a un